Buenas noches, Inge. Sí, se lo escucha. Buenas noches, Inge. Perfecto, muy buenas noches. ¿Se me escucha bien el audio? ¿Está muy bajito? ¿Está muy lejos? Sí, está bien, Inge. Perfecto. Bien. Bueno, creo que vamos a esperar un par de minutos más. No sé cuántas personas más son, pero para ya poder dar inicio a la clase. A ver. Hasta mientras voy a compartirles ya la pantalla. Ya, aquí teníamos. Estamos por aquí. ¿Me confirman, por favor, que se observa la pantalla? Sí, Inge. Ya, está un poquito grande, está bien. Ya. Entonces, bueno, hasta mientras, el día de hoy íbamos a ver ya la última clase de este curso de Python. Como ya vieron, un poquito de la parte de orientación a objetos, conmigo vamos a ver la última parte que es el tema de polimorfismo, ¿sí? Entonces, estaba revisando un poquito el código que habían estado trabajando. Lo tengo por aquí. Bueno, me cloné el repositorio, entonces, no sé si se me clonó incompleto o aquí se saltaron una clase o me faltó eso de ahí. Sí, Inge, me falta subir esa clase todavía. Ah, ya, chévere. Entonces, bueno, de mi parte sería entonces la clase 10, ¿no? La clase 10 sería polimorfismo. Ya. Entonces, bueno, como ustedes ya vieron un poquito, vamos a dar inicio ya a la clase, ¿no? Como ustedes ya vieron el tema de clases, ¿sí? Ya vimos o tienen aquí ustedes en las diapositivas algunos conceptos con respecto a la herencia, ¿sí? Perdón, con respecto a la orientación a objetos, al tema de clases, al tema de herencia. Yo me voy a ir directamente a la última diapositiva, ¿ya? A la que tenía los conceptos, perdonen, ha sido la diapositiva número 6. Entonces, aquí hay el tema de polimorfismo, ¿sí? Dice, el polimorfismo consiste en diseñar objetos para compartir comportamientos, ¿sí? Lo que va a permitir procesar objetos de diferentes maneras. Y dice, es la capacidad de presentar la misma interfaz para diferentes formas subyacentes o tipos de datos. En este caso, el polimorfismo lo que nos va a decir es que un objeto puede tomar diferentes formas o diferentes comportamientos. Y el polimorfismo se va a apoyar en la herencia y en la abstracción, ¿sí? La herencia ya lo han visto en la clase anterior y vamos a ver ahora lo que es el tema de abstracción. Vamos a combinar los conceptos de herencia, de abstracción y de polimorfismo, ¿sí? Entonces, dicho esto, lo que voy a hacer ahora es irme, vamos a trabajar con Visual Studio Code y lo que vamos a hacer, estamos así, y te voy a moverle por acá. ¿Me escucha? Me parece que salió que me desconectaron de la sesión. No, Inge, sí se escucha bien. Ah, ya, perfecto, es que me salió que habían iniciado sesión desde otro dispositivo. Ya, entonces voy a abrir este lugar en donde ustedes tienen ese repo Python. Entonces voy a ver aquí en repo Python. ¿Ya? Listo. Entonces, bueno, aquí ustedes tienen todo el código y me cloné directamente este repositorio. Lo único que voy a hacer es crearme una nueva carpeta
que se va a llamar clase 10. Vamos a utilizar el mismo esquema que hemos estado utilizando y vamos a ponerle polimorfismo. Ya. Entonces, dentro de esto vamos a tener el código. Al final haré el push al repositorio y para que puedan unirlo. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Voy a cerrar esto. Listo. Entonces, para comenzar con el tema de polimorfismo, voy a apoyarme en una herramienta que se llama StarUML. Esta herramienta me permite mostrar las clases en forma de diagramas, ¿sí? StarUML pues, se basa justamente en UML, que es el lenguaje unificado de modelado. Nos permite modelar, en este caso, clases, bueno, diferentes diagramas enfocados a la orientación a objetos, ¿ya? El ejemplo que vamos a ver es un ejemplo bastante utilizado en la parte de explicación de herencia y de polimorfismo, ¿sí? Como primer punto, lo que ustedes ya vieron en la clase anterior, en el tema de clases, es que una clase es una plantilla que sirve para crear objetos, ¿sí? Un objeto tenía unos atributos o propiedades y unas funcionalidades o métodos, ¿ya? En UML se utiliza un cuadrado, ¿sí? En donde nosotros vamos a indicar el nombre de la clase. Por ejemplo, vamos a comenzar con una clase círculo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, tenemos aquí, el cuadrado está dividido en 3 secciones. La primera para el nombre, la sección del medio que va a tener los atributos o propiedades, y la tercera que va a tener el espacio para las funciones o métodos, ¿ya? Este es un estándar UML para representar a las clases, ¿ya? Vamos a tomar de entrada tres figuras geométricas: un círculo, un cuadrado y un rectángulo, ¿ya? Entonces, vamos a representar, estas van a ser nuestras clases, ya las vamos a pasar a código. Sin embargo, aquí únicamente las voy a utilizar para representar cierta información. Entonces, estas tres figuras son figuras bidimensionales, vamos a verlas así, como figuras bidimensionales que podemos nosotros dibujarlas en el plano, en los ejes X y Y. Entonces, nosotros podríamos dibujar un círculo, si tenemos, para indicarle en qué punto vamos a dibujar el círculo. Podríamos tener los ejes el eje X y el eje Y para las coordenadas en donde vamos a dibujar ese círculo, ¿sí? Y aparte, tendríamos un atributo propio del círculo. Ese atributo, por ejemplo, es el radio, ¿sí? En el cuadrado también, si nosotros lo fuéramos a dibujar en el plano, pues también deberíamos indicar en qué ejes van a estar, eje X y eje Y, ¿sí? Y aquí una pregunta para todos. ¿Qué atributo adicional tiene un cuadrado? Que es netamente o que es propio del cuadrado. Cualquiera, pues, de aquí. Sus 4 lados iguales. Exactamente, sus 4 lados iguales, ¿no? Como un cuadrado tiene sus 4 lados iguales, pues nosotros podemos representar esto por un lado, ¿sí? Solamente necesitamos saber un lado, ¿sí? Para saber que esto es un cuadrado, ¿no? Y finalmente el rectángulo, también si nosotros lo fuéramos a dibujar en el plano, necesitaríamos saber en qué coordenadas va a estar ubicado, es decir, coordenadas o eje X y Y. Y finalmente el rectángulo, en cambio, tiene dos lados iguales, perdón, tiene 4 lados y 2 de ellos son iguales, o 2 son, vamos, se me va la explicación. De sus 4 lados, tenemos base y altura, ¿sí? Base tiene 2 lados son iguales y otros 2 lados también son iguales, ¿no? Entonces tendríamos la base y la altura, ¿sí? Eso sería propio de un rectángulo. Aquí nosotros podríamos tener más figuras como un triángulo, como un pentágono, un hexágono, etc. ¿Sí? Pero vamos a jugar con estas 3 figuras. Si nosotros nos damos cuenta de estas 3 figuras,
en las tres se repite el eje X y el eje Y, ¿sí? Entonces, si nosotros nos lanzáramos directamente al código sin analizar lo que vamos a desarrollar o lo que tenemos que hacer, haríamos lo siguiente. Voy a minimizar esto por un momento. ¿Ya? En polimorfismo voy a crearme tres archivitos, ¿ya? Uno para el círculo, .py, otro para el rectángulo, .py, y otro para el triángulo, .py. ¿Ya? Esas serían nuestras tres clases. Antes de continuar, por favor, ¿estaban codificando a la par o solamente iban explicándoles el código? Aquí sí me ayudan en eso. Pues tratábamos de codificar a la par en las anteriores clases. Perfecto, ya. Entonces sí, para saber eso, para darles el tiempito para que vayan copiando y etcétera, ¿ya? Entonces, bueno, con estas tres clases que vamos a tener, vamos a hacer lo siguiente. El círculo, aquí le he creado un triángulo. Vamos a crearle el cuadrado, como habíamos hecho, cuadrado. ¿Ya? El círculo y el cuadrado vamos a desarrollarlo en clase. Y el rectángulo les va a quedar para que ustedes puedan practicar. ¿Ya? Entonces yo me voy a centrar en desarrollar el código para el círculo y el cuadrado. ¿Ya? Entonces, para el círculo vamos a definir la clase círculo y vamos a decir que tiene un constructor en donde va a aceptar los atributos, los valores del eje X y el eje Y. Disculpe, Inge, si puede aumentar el zoom porque está muy pequeño. A ver, vamos a verle. Sí. Listo. ¿Ahí se ve mejor? Sí, Inge, gracias. Perfecto. Bien, entonces en el círculo, como ya habíamos visto en nuestro diagrama en UML, teníamos que el círculo, acá también sí podemos hacerle más grande, sí. Ya. El círculo tiene los atributos de GX, de GY y el radio, ¿sí? Entonces, vamos a decir que en el círculo vamos a inicializar el eje X y el eje Y. ¿Ya? Y adicional, el círculo tiene el radio. ¿Ya? Entonces nos faltaría hacer punto radio es igual a radio. ¿Sí? Eso para la clase círculo. Para la clase cuadrado, que le he puesto a un ladito, justamente con la idea de ir realizando los dos ejemplos a la par, tendríamos lo mismo, ¿no? La clase cuadrado. Y el constructor es casi el mismo. Lo único que cambia es que el cuadrado no tiene un radio, sino tiene un lado. Y esto también debemos cambiar. ¿Ya? Con estos dos ejemplos, del círculo y del cuadrado, nosotros vamos a hacer un análisis. Había visto que en la clase anterior habían utilizado en el tema de herencia una clase producto que tenía como 5 atributos y cuando derivaba o tenía clases hijas, se aumentaban unos atributos adicionales. ¿Ya? Tomando el mismo aspecto del producto, que tenía esos 5 atributos y se heredaban en las clases hijas, la idea de la herencia es evitar el reescribir código. En este ejemplo tenemos un círculo y un cuadrado y ya estamos repitiendo el código, el eje X y el eje Y. Si tuviéramos otras figuras como el triángulo, como un pentágono, como un hexágono, un triángulo, etcétera, estaríamos repitiendo constantemente ese código, ¿sí? Y es aquí en donde tiene sentido utilizar el tema de herencia, ¿sí? El tema de herencia toma aquí el nombre de generalización, ¿sí? Porque nos damos cuenta de que estas clases, círculo, cuadrado y rectángulo, tienen unos atributos en común, ¿sí? Entonces decimos, bueno, aquí podemos abstraer, decir que de las figuras
y figuras en 2D, nosotros podemos dibujarlas en los ejes X y Y. Por tanto, yo puedo decir que en la figura voy a pasar el eje X y el eje Y hacia ella, ¿sí? Y aquí voy a utilizar la generalización, que en este caso en UML es una flecha de la clase hija hacia la clase padre, ¿ya? ¿Qué quiere decir esta flecha con punta cerrada? Que un círculo es una figura. Vamos a ponerle el texto aquí. A pesar de que esto no hace falta ponerlo, pero indica, ¿no? Nos ayuda para indicar que esto es un cuadrado, es una figura, un círculo es una figura, ¿sí? Y un rectángulo es una figura, ¿sí? Como les digo, esto que estoy poniendo aquí no se hace, simplemente es para dar una explicación, ¿no? Un círculo es una figura, un cuadrado es una figura y un rectángulo es una figura. ¿Sí? Entonces, cuando ya indicamos esta herencia, ya no hace falta definir esos atributos en las clases hijas. Es decir, que en la clase círculo, cuadrado y rectángulo, ya no vamos a tener que estar definiendo el eje X y el eje Y, porque ya van a estar en una clase padre, en una clase de una jerarquía superior llamada figura. Con lo cual, lo que vamos a hacer es crearnos una nueva clase y a partir de aquí heredaremos estos atributos, ¿ya? Antes de continuar, ¿me confirman si ya tienen esta parte del código? Sí, Inge. Perfecto. Un momento voy a moverles nada más para crearme la clase figura. Figura.py. Listo. Esta analogía que estaba haciendo hace un momento es para darnos cuenta que cuando aplicamos herencia, evitamos repetir código, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es crearnos una clase figura en un archivito figura.py. Vamos a decir clase figura. Esto nada más es una recapitulación de lo que han visto, ¿no? Y desde lo que habíamos en esta partecita, ahí sí nos vamos a la parte de polimorfismo, ¿sí? Entonces, de la clase figura vamos a decir que esta clase ya tiene los atributos eje X y eje Y. Eje X, eje Y. Aquí voy a ponerles acá, ¿ya? Eje X, eje Y. Y es aquí en donde voy a decir, bueno, este es el que debería tomar esos valores, eje X y eje Y. ¿Ya? Una aclaración. Ustedes pueden copiar rápidamente el código, una línea de código con Shift-Alt y las flechas. Shift-Alt, flecha hacia abajo, flecha hacia arriba, y lo que hace es copiar rápidamente una o varias líneas de código. Eso nada más para que puedan codificar un poquito más rápido también. Entonces, en la clase figura ya tenemos definido que va a tener estos atributos. Por tanto, en la clase cuadrado y en la clase círculo, vamos a tener que hacer unos cambios. Por ejemplo, en cuadrado ya no tendríamos que hacer esa definición, sino que tendríamos que llamar al constructor de la clase padre, de la jerarquía de nivel superior, pasarle los atributos a través del constructor de ella. Para ello utilizamos la palabra reservada super, paréntesis, punto, y el constructor. Y en este constructor le vamos a pasar los valores. Sin embargo, me estoy olvidando de algo. Para indicar que va a existir herencia entre clases, debo hacerlo después del nombre de la clase, la cual quiero indicarle que herede de otra, ¿no? Por ejemplo, de cuadrado quiero indicarle que herede de figura. Y aquí me está dando uno como error. Y es porque me va a decir que importe la clase figura aquí. Entonces le voy a decir que importe from figura, fichero figura, importa la clase figura. Entonces ahí sí.
En el constructor ahora sí ya me van a aparecer qué datos debería pasarle. ¿Sí? Por ejemplo, me dice el eje X y eje Y. Eje Y. ¿Sí? Y lo mismo tenemos que hacer en la clase sí. Es decir, esta redefinición de lo que antes teníamos pasándole los valores directos a los atributos, la cambiamos. ¿Sí? Tal vez aquí, por estos dos atributos, digamos, bueno, no haría falta mucho la herencia. Pero cuando tenemos clases que tienen varios atributos y que pueden ser utilizados por otras clases, pues ahí toma mucho más sentido el uso de la herencia. ¿Sí? Y lo mismo, indicamos que vamos a heredar de figura. Le decimos del fichero figura, importa la clase figura. ¿Sí? Pasamos de eje X y el eje Y. Ya. Entonces, nuestras clases van a quedar algo así. ¿Ya? Como les decía, esta es una recapitulación de lo que han visto en la clase anterior. ¿Sí? Estamos hasta ahí, chicos, no sé si hasta aquí tienen alguna consulta o alguna duda. Yo tengo una consulta. Sí, dígame, Cristian. Igual va en el constructor, digamos, de cada uno de las clases que heredan. También va, por ejemplo, los dos ejes, ¿no es cierto? No se puede obviar porque abajo también se define en el constructor del que se le llama con el super. Ujú. Sí, O en sea, este deben caso ir. estoy pasando. Sí, vamos a hacer una pruebita, ¿ya? Por ejemplo, ya. Vamos a... Voy a cerrar estas clases un momento y voy a crearme un main para hacer las pruebas, ¿ya? Main.py. Eh, ahí. Vamos a crearnos directamente un objeto, un círculo. Círculo. Círculo ahí. Círculo. Sí, está aquí mismo, ¿no? Sí está. Eh, círculo por círculo. Por círculo. Y vamos a utilizarle de círculo. Punto X. ¿Mm? Ah, qué raro, ahorita que le guardé se me pone la clase completa. Bueno, ya. Entonces, vamos a ejecutar esto de aquí, ¿ya? Dice, cd hace 10 polimorfismo. Ya, ahí sí. Entonces, PM. Entonces aquí, bueno, me está imprimiendo el eje X. Vamos a quitarle momentáneamente este de aquí. Entonces ya me da un error que este no tiene el atributo eje X. Cuando le quité la llamada al constructor de la clase padre,
Por eso es lo que le estoy haciendo una llamada aquí implícitamente al constructor. Hay otra forma también, no recuerdo bien ahora mismo, que sí la toma implícitamente la llamada al constructor, pero no la recuerdo bien cómo se hace la llamada. Pero me parece que por eso es la pregunta, Cristian. Sí, eso. Sí, hay otra forma de que ya les llama implícitamente al constructor de la clase padre. Realmente no la recuerdo ahora, ya la voy a revisar luego, pero en este caso sí me pide para poder imprimir en este caso el atributo, como podemos ver aquí. Entonces, continuando. Tenemos ya la parte de herencia y ahora sí vamos a la parte de polimorfismo. ¿Sí? Polimorfismo, hay varios tipos de polimorfismo. El primer polimorfismo, el polimorfismo más sencillo que nosotros podemos tener, es el polimorfismo de la sobrescritura. Creo que algunos, bueno, conozco a varios de ustedes, ya deben o entienden lo que es la sobrescritura. Básicamente lo que es la sobrescritura es de un método que está definido, ¿sí? En una clase padre, nosotros podemos darle un comportamiento distinto, ¿sí? En las clases hijas según lo que nosotros necesitamos, ¿sí? ¿Por qué decimos que esto es un polimorfismo? Porque un método que ya está escrito en la clase padre, en una clase de jerarquía superior, ¿sí? Nosotros podemos llamarlo en la clase hija con super, ¿sí? O heredamos ya ese método cuando estemos instanciando a las clases hijas, pero en los casos de que no nos funcione el método o necesitemos cambiarlo, hacemos la sobrescritura y aquí ya entra el concepto de polimorfismo. Estamos cambiando de forma. ¿Sí? Pregunta, ya me parece que han utilizado el método, el STR. Sí, la última clase revisamos. Perfecto. Si nosotros revisamos en el STR, por ejemplo, si nosotros hacemos un print círculo.str, me da cierta información propia de esta clase de círculo, ¿sí? Me da la referencia en memoria, cierta información de este. ¿Ya? Pero directamente a mí no me sirve esa información, ¿sí? A mí me gustaría que cuando yo ejecute este método, me imprima la información de la clase, ¿ya? Entonces vamos a ver dos tipos de polimorfismo con respecto a la sobrescritura. La sobrescritura por refinamiento y la sobrescritura por reemplazo, ¿ya? Como vemos, este método ya está escrito, ¿sí? Estamos heredando de una superclase de la clase base, que es object, ¿sí? De ella, entonces, vamos a sobreescribir este método. Vamos a hacer una primera sobreescritura en la clase figura, ¿sí? Vamos a hacer, entonces, lo siguiente. Vamos a poner def str, mismo nombre del método, en la clase figura, y vamos a decirle que cuando yo le llame, me imprima la información de este objeto. Es decir, vamos a retornar la información del eje X y del eje Y. Entonces vamos a decir self.ejex, self.eje Y. Con esto hacemos una primera sobreescritura del método, ¿ya? Acabo de modificar en figura.py, ¿sí? Con lo cual, si yo vuelvo a ejecutar, aquí todavía me está dando la información del anterior, tengo que hacer unos cambios adicionales, porque aquí estoy haciendo directamente de figura. Tendría que hacer lo mismo en el círculo y en el cuadrado, porque aquí me estoy adelantando. Estoy llamando a este método str de círculo, ¿ya? Podríamos hacer una pruebita con una figura, por ejemplo.
o con el círculo mismo. Vamos a ver la primera que les dije, ¿ya? Vamos a hacer la sobreescritura de reemplazo, ¿ya? Este método que tenemos aquí, también nosotros podríamos copiarlo y ponerlo en la clase círculo, ¿sí? Pero aumentando lo que nos hace falta, que en este caso es el radio, ¿sí? Que es propio de esta figura. Radio. Listo, entonces estamos haciendo esto en el radio. Y si nosotros hacemos las pruebas, vamos a ver que está todo guardado. Le sigue tomando de... Ah. Mil disculpas. Estaba tomándome la primerita. Me faltaban los paréntesis aquí. Entonces, ahora sí vemos que estoy utilizando el método sobrescrito. ¿Ya? ¿Qué es lo que le estoy diciendo aquí? Que ejecute el método str, que en este caso le estoy sobrescribiendo acá. ¿Sí? Le estoy dando toda la información de esta figura. ¿Sí? Esto se llama, o se le conoce como polimorfismo o sobreescritura de reemplazo. Y por eso no me funcionaba. Voy a hacer una pequeña prueba, por eso no me funcionó anteriormente, no me di cuenta de los paréntesis. Quitándole este de aquí, esto en círculo, y volviéndole a ejecutar como estaba acá de figura, ahí sí me llama a la de la clase padre. Estaban faltando los paréntesis, por eso no se ejecutó el método sobrescrito, ¿ya? Entonces, ahora sí, cuando ya le cambié, le añadí el método también str en la clase círculo, en donde le aumenté el radio, el atributo propio de esta figura, ya me imprime con la información completa, es decir, con el radio, ¿sí? Esa es una primera sobreescritura que se la llama de reemplazo, porque estoy reemplazando todo lo del método de la clase padre, ¿sí? Hay otra sobreescritura llamada la sobreescritura de refinamiento, ¿sí? Y lo que nos dice ese tipo de sobreescritura es que vamos a tomar un método, ¿sí?, de la clase padre y vamos a aumentar la información, simplemente lo vamos a refinar. Con lo cual, vamos a tomar el ejemplo del cuadrado. Y vamos a decir que esto vamos a hacer una sobreescritura de refinamiento. Entonces, vamos de igual manera a ponerle las dos. Ya. ¿Sí se observa en ambas? Sí, Inge. Ya. Aquí un poquito, perdón si les confundí en la parte cuando no se ejecutó, faltaban los paréntesis, por eso no se ejecutó como debía el método, ¿no? En la otra, en el otro tipo de sobreescritura que vamos a ver, la de refinamiento, lo que vamos a hacer es hacer una llamada al método sobrescrito de la clase padre, ¿sí?, que es el str mismo, y vamos a añadirle la información adicional, es decir, vamos a refinar. Con lo cual, si en la clase padre ya me imprime esta información, el eje X y el eje Y, en la clase cuadrado vamos a llamarle que me devuelva esa información y simplemente vamos a añadirle una información adicional. Vamos a decirle que me devuelva también el lado, ¿no? Lado. Vamos a ponerle format y esto sería el punto A. Entonces, diferencias. Voy a ampliarle un poquito esto. En la del lado izquierdo, que es la clase círculo, estamos haciendo una sobreescritura de reemplazo. Estamos
cambiando totalmente el código, entre comillas, de la clase padre, de la clase figura, que solo imprimía el eje X y el eje Y. En cambio, en la del lado derecho, estamos haciendo una sobreescritura de refinamiento. ¿Por qué de refinamiento? Porque estamos utilizando lo que ya existe del método STR de la clase de jerarquía superior, que es figura, y le estamos aumentando una información adicional. ¿Sí? Vamos a probar, porque aquí me acaba de surgir una duda. Vamos a probar. Antes de, ¿copiaron el código, chicos, o esperamos unos minutitos? En el último del cuadrado de refinamiento. Ya. Entonces, les dejo ahí un momento el código, ¿ya? Recuerden que para el final les dije que les dejaba la clase rectángulo para que ustedes puedan practicar con esa clase. ¿Sí? Para que puedan definirle sus atributos y ponerle la herencia, realizar la sobreescritura, ya sea de refinamiento o de reemplazo, y al último ya vamos con otro tipo de polimorfismo. ¿Sí? Dije una consulta. ¿Sí? ¿Hay casos específicos en donde se puede ocupar la de refinamiento o la de reemplazo o depende según el caso o es de la elección del programador? Es dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros tengamos que escribir un código o estemos heredando de una clase y digamos, sinceramente a mí este código que está en la clase no me sirve. Voy a tener que hacerlo todo de nuevo. Entonces ahí utilizaría el tema de reemplazo. O puede darse el caso de que diga, no, eso que tiene la clase padre sí me sirve a mí, ¿ya? Pero tengo que hacer unos pequeños cambios para no estar haciendo toda la algoritmia que puede tener en el método de la clase padre. Yo puedo reutilizar lo que ya tiene y hacer los cambios que yo necesite. Por ejemplo, yo lo he utilizado cuando necesito trabajar con cadenas, cuando tengo que hacer procesamientos con cadenas para hacer reemplazos de caracteres. Entonces, yo ya defino una base con un método de tratamiento de cadenas, pero yo puedo heredar en una clase hija, heredarle ese método y digo, bueno, eso sí me sirve, pero aparte del refinamiento que ya está hecho en la clase padre, en la clase hija tengo que hacerle unos cambios adicionales o darle un funcionamiento adicional para lo que yo necesito hacer. Entonces, como usted dijo, Cristian, depende de la circunstancia. Ahí puede ser o refinamiento o reemplazo. Bien, muchas gracias. Chévere, Cristian. Bien, vamos entonces a las pruebas, ¿no? Entonces, en el main vamos a crearnos también un cuadrado. Debe ser de la clase cuadrado. From cuadrado. Ya. Y voy a ir directamente, ya no quiero imprimir solo el círculo, ¿ya? Voy a imprimir directamente este. Le voy a borrar, ¿no? Con Shift Alt. Nosotros podemos copiar rápidamente una línea de código. Con Control Shift podemos seleccionar rápidamente una palabra. Voy a decir que esto sea del cuadrado. Vamos a ver si todo está correcto, si no nos ha faltado nada en el código. Vamos a hacer las pruebas correspondientes. Ya. Fíjense que en ambos casos estoy haciendo lo mismo, imprimir la información de los atributos de los objetos. En el primero va a ser el círculo y en el otro el cuadrado, ¿sí? Pero acabo de utilizar los dos tipos de polimorfismos en sobreescritura. Ese es un polimorfismo de sobreescritura, ¿sí? Simplemente para darle un poquito más de sentido, para que se diferencie lo que estamos haciendo, vamos a hacer una impresión del tipo del objeto, que sería el círculo, pero de mail.
¿Ya? Y lo mismo para el cuadrado. Para diferenciarlos. ¿Sí? Es un poquito nada más para diferenciar. Ese es la primera parte o el primer tipo de polimorfismo, el más sencillo que nosotros podemos ver o podemos encontrar, ¿ya? La sobrescritura y en este caso la sobrescritura de refinamiento o de reemplazo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Y otra pregunta, más bien yo, no sé si estoy yendo un poquito rápido o si está bien la velocidad. De mi parte está bien. A ver. Entonces, bueno, si me dicen igual, si es que estoy yendo muy rápido, me indican, ¿ya? Bien. Acabamos de ver dos formas del polimorfismo. Acabamos de cambiar el comportamiento de los métodos, ¿sí? De un método que ya existe, la clase object, la clase base de todo, una orientación a objetos aquí en Python y también en Java que hay. Vamos a ver otro tipo de polimorfismo. En una parte de las diapositivas nos decía que definíamos interfaces. Dice, presenta la misma interfaz para diferentes formas subyacentes o tipos de datos. Y eso viene con el tema de las clases abstractas y los métodos abstractos. Bien. ¿Qué es un método abstracto? Un método abstracto es un método o una función, ¿sí? Que en su definición tiene solo la cabecera, pero no tiene el cuerpo. En otras palabras, define el qué hace, pero no cómo, ¿sí? Y más bien, el cómo se lo deja a las clases que hereden de él. En otras palabras, si nosotros analizamos en estas figuras que hemos definido, un círculo, un cuadrado y un rectángulo, de todas ellas nosotros podemos realizar los cálculos del área, ¿sí? El cálculo del área del círculo, el cálculo del área del cuadrado, del rectángulo, del triángulo, del pentágono, no, del hexágono, etc. ¿Sí? Entonces, nosotros podríamos simplemente definir un método de cálculo de área en la figura o en las clases círculo, cuadrado, rectángulo, ¿sí? Pero nosotros podemos indicar que si es una figura, netamente yo deba tener esa funcionalidad o ese método que pueda calcular el área. En el caso o en este caso en específico de las figuras en 2 dimensiones que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo se aplica esto. Como dice el concepto, ¿no? Cuando tenemos un método abstracto, nos dice que tenemos la cabecera del método, ¿sí? Es decir, especificamos qué hace, pero no cómo. Voy a cerrar todo para no confundirnos aquí, ¿ya? Esta es nuestra clase padre, ¿sí? Y nosotros podemos decir que este va a ser el método calcular área, ¿sí? Y vamos a decir qué hace calcular el área, pero no cómo. El cómo lo vamos a dejar en las clases de hijas, ¿sí? Si nosotros queremos utilizar el de calcular área, representarlo en UML, pues eso ya lo hacemos con los métodos, ¿no? Calcular área. Y fíjense que, bueno, en UML se representa un método, se lo indica que es un método cuando tiene unos paréntesis al final. Y aparte podemos decir, bueno, este método es abstracto, ¿ya? Toma un poquito una curvatura, ¿ya? Esto depende mucho de la herramienta. ¿Qué quiere decir esto? Que al ser un método abstracto, cuando las clases hijas hereden de figura, obligatoriamente van a tener que implementar este método, ¿ya? Obligatoriamente van a tener que implementar este método. Sin embargo, aquí en Python, para poder nosotros indicar que esto es un método abstracto, debemos hacer dos cosas. Primero debemos ponerle el decorador de abstract method
¿sí? Que indica que esto es un método abstracto, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo que debemos hacer es que figura, o la clase padre, que va a tener el método abstracto, también debe ser una clase abstracta, entre comillas, con lo cual debemos decirle que herede de una clase llamada ABC, ¿sí? Cuando le decimos que herede, bueno, en este caso a mí automáticamente ya me puso esta importación. Dice del archivo ABC o del fichero ABC, impórtame la clase ABC y el decorador abstracto, ¿sí? Estos dos pasos son necesarios para indicar que la clase va a ser una clase abstracta que va a tener un método abstracto, ¿sí? Si no ponemos una u otra, simplemente en las clases hijas no va a surtir ningún efecto, ¿sí? Y ahora ustedes dirán, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este cambio que acabamos de hacer? Si nosotros guardamos esto y volvemos a tratar de ejecutar este código, automáticamente ya nos da un error. Y nos va a decir que la clase círculo no se puede instanciar. Y no se puede instanciar porque tiene un método abstracto, ¿sí? Como aquí en la clase padre figura le indicamos que este método calcular área es abstracto, es decir, no tiene aquí un comportamiento que debemos obligatoriamente darle el comportamiento en las clases hijas, vamos a tener que darle ese comportamiento, ¿sí? Por eso aquí ya nos marca un error, ¿sí? Un pequeño paréntesis aquí. Con la práctica nosotros nos vamos dando cuenta de los diferentes errores que podemos tener. Es normal que nos vayan apareciendo errores en el código, es algo normal en el camino de la programación. Los errores en Python o en Java, en el lenguaje que ustedes utilicen, van a ir variando. Sin embargo, siempre ya nos vamos a ir acordando de ciertos errores que podamos tener, ¿no? Entonces aquí ya me indica directamente que estamos teniendo o que no podemos instanciar esta clase círculo porque no le estamos dando el funcionamiento o no le estamos dando el comportamiento. Por tanto, vamos a tener que darle el comportamiento. Entonces, en círculo, sí está bien el tamaño de letra, chicos, porque es un poquito grande para mi gusto. A ver. Ahí. Vamos a trabajar ahí. Entonces, en círculo, lo que vamos a hacer es darle el comportamiento del método de calcular el área. Y fíjense que automáticamente en este caso, en este editor, en Visual Studio Code, ya me dice que ya detecta que tengo el método abstracto. Por ende, ya me dice, bueno, debes implementar el método, ¿ya? Entonces, yo voy a darle la implementación o el comportamiento. Yo puedo decirle, bueno, retorna. Simplemente voy a calcular el área del círculo. ¿Cómo se calcula el área del círculo? Y por radio al cuadrado. Y por radio al cuadrado. Correcto. Vamos a decirle un format. Vamos a decirle que es pi por radio al cuadrado. Mat.pi. Bueno, yo me manejo bastante con control espacio para hacer las importaciones rápidamente. Entonces, ya le digo que me importe mat. ¿Sí? Algo que ya se va cogiendo con la práctica es para ir importando rápidamente las clases que vayamos necesitando, ¿ya? Entonces, control espacio y automáticamente me importa la clase que yo necesito. Digo, mat.pi, me dice por radio al cuadrado. Por, aquí me falta el self. Self.radio al cuadrado. ¿Ya? Sí está bien, ¿no? Radio al cuadrado. Listo. Estamos haciendo la implementación en la clase círculo, pero también nos falta en la clase cuadrado. Y si nosotros tratamos de ejecutar, igual ahora ya no me da el error en círculo, sino que también me da el error en cuadrado.
Como les había comentado, cuando tenemos un método abstracto, esto obliga a que cualquier clase que herede de esa clase con el método abstracto tenga que obligatoriamente darle el funcionamiento. A no ser de que también sea una clase abstracta y existe una jerarquía de clases donde varias de ellas sean abstractas hasta que llegue a una final y se implemente el o los métodos. ¿Sí? Entonces, en círculo va a ser, perdón, en cuadrado va a ser casi lo mismo. Solo que aquí lo que va a cambiar es que no va a ser el área del círculo, sino del cuadrado. Del cuadrado es lado por lado, ¿no? ¿Sí? Ah, voy a limpiar un momentito la pantalla. Y listo. Los métodos están implementados, pero aquí no me aparece nada porque no les estoy llamando. ¿Sí? Lo lógico sería que yo les llame. ¿Sí? Para que me aparezca el área. ¿Sí? Esta llamada la vamos a hacer desde la clase main. ¿Sí? Desde este fichero main vamos a hacer. Entonces en main, seguido de cada impresión, en lugar de llamarle al str, voy a llamarle al calcular área. De cada uno. Calcular. Y de esta forma nosotros tendríamos implementados los métodos, ¿sí? Y que aquí también entra otra vez el concepto de polimorfismo, ¿sí? Porque en este caso en particular, en la clase padre, en la clase figura, definimos el qué, que es el calcular área, pero las clases que implementan de figura, ellas se encargan de decir cómo hacerlo, ¿sí? Ese es otro tema del polimorfismo, que va a adoptar múltiples formas, ¿sí? Este es otro tipo de polimorfismo, ¿sí? Vamos a ver el último tipo de polimorfismo, que ese se refiere un poquito más a las llamadas en tiempo de ejecución, ¿sí? Sin embargo, antes de pasar a ello, me gustaría que, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda hasta el momento. Implementando las clases, ya. Listo. Listo. Este es el polimorfismo, les digo, porque estamos dándole el funcionamiento según nuestras necesidades, ¿sí? Aquí ya no es una sobrescritura, aquí es una implementación, ¿ya? Finalmente vamos a ver un tema que va de la mano con el polimorfismo, que es el tema de la ligadura dinámica, ¿sí? Qué quiere decir la ligadura dinámica? La ligadura dinámica indica que cuando nosotros tenemos o estamos utilizando objetos de una misma jerarquía, ¿sí? Podemos ir ejecutando los diferentes métodos de estas clases, ¿sí? Según el tipo de jerarquía que tengamos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un círculo, un cuadrado y un rectángulo, ¿sí? Y estas pertenecen a esta jerarquía de figura, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos un método en común con todas ellas, que en este caso es el de calcular área, o también el método en común que acabamos de sobreescribir también, que era el método STR, ¿sí? La ligadura dinámica lo que hace es detectar en tiempo de ejecución de qué clase, de qué objeto, de qué clase pertenece el método y le da la implementación necesaria, ¿sí? En Python no es no se aprecia mucho porque aquí tenemos también el tema de tipado dinámico, ¿sí? Esto se aprecia un poco más con Java porque tiene un tipado estático, ¿sí?
perdón, un tipado, es un lenguaje fuertemente tipado en Java, ¿no? Entonces ahí se aprecia más el tema de la ligadura dinámica. Pero vamos a hacer el ejemplo aquí, ¿ya? Si yo tuviera varias instancias de de estas figuras, por ejemplo, yo podría tener otro círculo, círculo 2, con otros valores, ¿sí? Y otro cuadrado, un cuadrado 2, ¿ya? Yo tendría que copiar esto mismo, ¿sí? Para ir imprimiendo su información correspondiente, ¿sí? Pero aquí yo tengo también o yo puedo hacer uso de una lista que contenga solamente figuras y que mediante un ciclo for puedo recorrer y ejecutar estos métodos, ¿sí? Porque yo tendría todo este código, ¿sí? Para imprimir esa información, ¿sí? Sería cuadrado 2. Esta parte, por favor, no le copiaron, ¿ya? Aquí voy a hacer un cambio, ¿sí? Si se fijan, es mucho código lo que estoy utilizando para imprimir esta información. Lo que voy a hacer es, en una lista, voy a añadirle varios elementos del mismo tipo, de la misma jerarquía, y voy a imprimir esa información. A eso se lo conoce como la ligadura dinámica, ¿sí? Vamos a definirnos una lista. Igual. Ya. Y en esta lista voy a ir añadiéndole el círculo 2, el cuadrado y el cuadrado 2, ¿ya? Aquí es donde interviene la ligadura dinámica. ¿Cómo interviene? Pues nosotros vamos a utilizar un ciclo for para irle recorriendo. Por ejemplo, vamos a decir for L en la lista. ¿Sí? Y yo puedo decir, bueno, imprímeme L.str y también imprímeme lo que tenga en el método de calcular área. ¿Sí? Si ustedes se fijan, aquí está ligando dinámicamente a cada uno de los objetos, porque aquí tengo una lista genérica de figuras, ¿sí? Y en la ejecución está decidiendo cuál ejecutar, qué método llamar. Si es del círculo, pues para calcular el área del círculo. ¿Sí? Si es un cuadrado, pues llamará el método correspondiente. ¿Sí? Este es el tema también de un tema dentro de polimorfismo, porque tenemos una lista genérica que están almacenándose figuras y en tiempo de ejecución está haciendo el llamado correspondiente a cada uno de los métodos. ¿Sí? Ahora, dirán, bueno, eso no tiene mucho sentido aquí, pero nosotros podemos ver cómo puede cambiar esto, que nos puede generar errores, ¿sí? Cuando vamos añadiendo diferentes listas, diferentes objetos en una lista, ¿sí? ¿Por qué? Porque como Python nos da una tipificación dinámica, en gran parte eso es una ventaja, pero también es una desventaja, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo puedo añadir elementos de cualquier tipo aquí. Yo podría añadir también un objeto que no esté en la jerarquía y eso me va a producir un error, ¿sí? Vamos a hacer esta última partecita y con eso terminaríamos. Antes de la explicación de ligadura dinámica, no sé si quedó, si se entendió la explicación de ligadura dinámica.
cualquier inquietud me la dicen nomás, chicos, sin problema, ¿ya? Eh, Vamos a hacer la última partecita, ¿no? Del tema de ligadura dinámica, que es con parte del polimorfismo. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos figuras nada más aquí. Vamos a poner una clase de ejemplo, ¿sí? Voy a poner una clase que se llame gato. ¿Ya? Y el gato va a tener un atributo que se llame número de vidas. ¿Ya? El gato no es una figura, ¿no es cierto? Como este gato pues no está en esta jerarquía, no puede estar heredando esta información porque no tiene nada relacionado con esa clase, nosotros podemos tener esa clase existente, ¿sí? Gato.py. Podemos decir que esto es una clase, va a ser una clase totalmente independiente. Va a ser un gato, ¿sí? Y vamos a tener un método que se llame no sé, colonial. Este ejemplo es un poco improvisado, ¿no? Decimos entonces que simplemente me retorne alguna información. ¿Ya? Esta clase no tiene nada que ver con las figuras, pero nosotros podríamos caer en un error cuando estemos codificando, debido a que en Python como pues tenemos esa ventaja de que podemos, o tiene un tipado dinámico, podemos añadir cualquier elemento en una lista. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decirle gato. Y aquí no había nada. Y vamos a añadirle ese gato. Algo que aquí, bueno, cuando se me hace la importación automática, me toma todo el nombre de la carpeta donde se encuentra, ¿no? Aquí aparentemente no hay un error en tiempo de compilación, pero sí va a haber un error en tiempo de ejecución, ¿sí? Va a haber un error en tiempo de ejecución cuando yo le diga, bueno, trato de ejecutar el método calcular ARI, pero el gato no tiene ese método, entonces me va a dar ese error, ¿sí? Porque el gato, este objeto gato, no tiene ese método, ¿sí? Entonces ahí es un poquito lo que hay que tener cuidado cuando estamos utilizando la tipificación dinámica o la tipificación débil, cuando vamos añadiendo objetos y no controlamos de manera adecuada los posibles errores, ¿sí? El que sí se ejecuta es el str, porque ese es un método que está desde la clase de la jerarquía superior. Este es un método que está heredando gato y por ende aquí sí se está ejecutando. Esta última partecita de ligadura dinámica es un plus o un adicional dentro de lo que es el polimorfismo, ¿sí? Es otra de las clasificaciones del polimorfismo que nos indica que como tenemos una clase padre, que es en este caso object, y que tenemos ciertos métodos que heredamos como es str, los podemos reutilizar. Pero cuando utilizamos o cuando tenemos una clase que está fuera de la jerarquía, como en este caso en el ejemplo un gato no está en la jerarquía de figuras, automáticamente me va a dar un error. Y ese es un error en tiempo de ejecución y más no un error en tiempo de compilación. ¿Sí? Eso sería, chicos. No sé si hasta ahí de esta, bueno, de esta última parte, no sé si tienen preguntas o dudas o de alguna parte de la clase.
No sé si me podría dejar ver la parte de la clase figura, por favor. Sí, claro que sí. Ahí estamos. Sí se observa ahí, ¿no? Sí, Esto de lo que acabamos de ver, métodos abstractos, clases abstractas, el tema de sobreescritura de refinamiento, esto se aplica bastante cuando ya estamos viendo un poco más del tema de patrones de diseño, ¿sí? Por ejemplo, hay un patrón de diseño que es bastante interesante, el patrón de diseño, se me acaba de ir el nombre, el template method, por ejemplo, que utiliza bastante el tema de template method. Déjenme consultarlo, se me acaba, no estoy seguro si ese es el nombre del patrón de diseño. Vamos a ver. Pero bueno, ustedes, bueno, en su mayoría, quienes están aquí, han visto el tema de patrones de diseño y ya tienen una idea bastante clara del uso del tema de la orientación a objetos y de cómo estas se relacionan con el tema de patrones de diseño. A ver, vamos a ver la clasificación. Abstract, iterator, command, template method, sí. No sé si han visto el patrón de diseño template method. Bueno, aquí nada más esa es la partecita que quería ahí indicarles que se utiliza bastante el tema de métodos abstractos, de inclusive de interfaces o el tema en general de polimorfismo cuando ya comenzamos a utilizar patrones de diseño. ¿Sí? Sobre todo, bueno, aquí voy a enfatizar en el tema de la reutilización de código. ¿Sí? Como ya vimos al principio, estábamos reutilizando el tema, los atributos en este caso. Podríamos o podemos también reutilizar los métodos y refinarlos según necesitamos. O también podemos definir esqueletos o cabeceras de métodos y dejar que las clases que implementen estas clases abstractas se encarguen de darles el funcionamiento. ¿Sí? Entonces, no sé si de aquí tienen alguna duda o alguna eh, inquietud. sí, Inge, déjeme ver, por favor, la clase. Es que no he importado el abstract method de arriba, entonces, Esta de aquí, de sí, figura mismo, ajá. ¿cierto? Sí, y Ahí. bueno, en las otras también hay que importar, porque me sale un error. Solo en la solo en la que va a tener el método abstracto, nada más. En las Ya, otras solo hacemos import. lo que es. Ujú. Eso Ah, les ya. decía, bueno, tengo un poquito la mala costumbre de hacer la importación rápido con control espacio. Tal vez el error que le esté dando Cristian y no sé si a los demás es por el tema de que cuando hacemos la importación rápida se importa con toda la carpeta, es decir, de esta manera. Voy a quitarle esto. Digo, control espacio, enter. Fíjense cómo se me importó con esto. Tal vez ahí le esté dando el error. No sé si alguien más también, tal vez esté con errores, de pronto podemos revisarlos. O no sé si ya se le solucionó. Tengo un problema, creo, en el método abstracto. Revisémoslo si desea, Cristian. Claro. A ver, vamos a ver. Está ahí con el permiso
de compartir, Cristian, Disculpe, Inge, el Star UML, ¿para qué se utiliza? ¿Solo para hacer diagramas de algoritmos o...? Eh, bueno, StarUML es una herramienta que permite diagramar, valga la redundancia, o generar diagramas de UML, pero también son herramientas que permiten generar código, es decir, que a partir de ese diagrama nosotros podemos generar código automáticamente. Ya vamos a ver si podemos hacer una práctica ahorita terminando esto, ¿ya? Ya, gracias, Inge. Listo, de nada, Daniel. Eh, dice, a ver, círculo, punto calcular, ya, vámonos al método a círculo, a la clase círculo. Pongámosle el self en el calcular área, en el método, en la línea 14. Entre los paréntesis le ponemos el self. Y si le guardamos y ejecutemos. Ah, lo mismo tendremos, no, solo el self nada más hace falta, porque ahí ya nos va a tomar, con el self nos va a tomar todos los atributos. Y lo mismo en el otro, exactamente. Sí, ahí sí están, ¿cierto? Sí. Sí, que eso no va a ser. Muchas gracias. Sí. Bueno, eso también, lo que ahorita nos muestra Cristian, a mí también me pasa regularmente, porque hasta acostumbrarse de un lenguaje a otro, de la palabra reservada self, cuesta un poquito, ¿no? Hasta tomarla en cuenta siempre al self. A mí también me sabe pasar a veces que se me olvida el self, pero eso es hasta acostumbrarnos nosotros, ya quienes estamos en la carrera, pues estamos acostumbrados o hemos programado en su mayoría en Java, pero hasta cogerle el tino con Python también es el tema del self. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Nada más para quitar esa inquietud, ¿no? StarUML es una herramienta que, aparte de diagramar, generar los diferentes diagramas que nos sirven en las fases de diseño, sobre todo, también tienen ciertas herramientas como, por ejemplo, los generadores de código. Por ejemplo, esto voy a quitar ya porque, como les decía, no es correcto ponerle aquí porque esto ya se sobreentiende que es una herencia. Entonces, nosotros podemos generar código, por ejemplo, en Java, a partir de este diagrama. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo decir, a ver, toma esto y genéralo en el escritorio. Me voy a crear una carpetita, código generado. Y entonces lo que esto va a hacer es generarme esta carpetita con código Java. Por ejemplo, a ver, vamos a abrirlo con Visual Studio Code. ¿Ya? Si ustedes se fijan, esto es lo que me generó la herramienta, me generó código. ¿Sí? Ojo que aquí me está generando de forma errónea a los atributos, porque me está diciendo público y eje, eje X, eje Y, el radio, etcétera. Me está generando todo el esqueleto, pero yo tengo que darle cierta información adicional en el diagrama. Entonces, ese es otro de los usos, Daniel, que tenemos de esta herramienta. Ay, ay. Y bueno, si es que tenemos aquí Python. También tenemos para Python.
Un segundito, estamos así. Ya, se reinició. Entonces podemos generar código en Python también. Vamos a decirle código Python. Que se genere ahí. Y vamos a ver, aquí en Python no lo había probado, pero no está de más hacer la prueba. Ay, esto es el Visual Studio Code. Dame de lo que... Vamos a abrirle en esta otra instancia de Visual Studio Code. Ya. Si se fijan, esto automáticamente me lo genera así. Hay que hacer cierto refinamiento adicional en el diagrama para que se genere de manera correcta también el código. ¿Sí? Este es código autogenerado. Eso. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, pues de mi parte eso sería todo. No sé si hay inquietudes. Ya, creo que aquí José les está pasando la asistencia. Y bueno, espero que haya sido de su agrado y más que todo de su utilidad también. Esto es un poquito más de lo que ya se ve más adelante en lo que es programación orientada a objetos, cuando vamos a hacer uso de métodos abstractos, de polimorfismo en sí, sobre todo de la herencia. Listo, chicos. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado la clase. Cualquier cosa, estoy a las órdenes y ya les subo el código también en Git para que puedan revisar. Sí, José, Andrés, no sé si es algo más que se deba realizar en el curso. Cierto, me olvidaba. Pueden ustedes probarle también lo que les comentaba de sus casas, implementar la funcionalidad en la clase rectángulo o inclusive en otras figuras también para que le vayan probando y le vayan jugando un poco con el tema del polimorfismo. Es decir, pueden darle la implementación igual en rectángulo como lo hicimos en cuadrado y en círculo. Eso nada más, chicos. Muchas gracias. Listo, muchas gracias.